y este en particular, el ministro de Educación, soltando una pachotada, pero una barbaridad. Ojo, este ministro de Educación fue el que dijo que las niñas violadas por sus maestros en Condorcanqui, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Obedecían a prácticas culturales. Rosa María Palacio sobre declaraciones de ministro de Educación, Morgan Quero. La periodista Rosa María Palacios en su programa Así criticó duramente al ministro de Educación, Morgan Quero, quien tuvo desafortunadas declaraciones sobre los más de 50 muertos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que exigían elecciones generales a finales del año 2022 y comienzos de 2023, a los que refirió como ratas. Tenían sentencias por acoso o violación sexual, por terrorismo y por algún homicidio. Eso es algo muy grave y nosotros, este gobierno ha tomado la decisión de apartarlos en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Ministro, el día de ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Aún en el supuesto absolutamente negado que se hubiera referido a violadores de niños y niñas, aún así está mal lo que dijo, porque un pervertido, un ser repudiable por la sociedad, sigue siendo persona. Si no fuera persona no lo llevaríamos a juicio ni para aplicarle la pena de muerte, porque las personas no pierden su dignidad humana, y eso está en el artículo 1 de la Constitución, señaló. Asimismo, la abogada mostró su indignación porque no es la primera vez que el titular de Educación tiene infortunadas declaraciones sobre algún problema social. Por ejemplo, meses atrás, ante las más de 500 denuncias de violencia sexual a menores en comunidades amazónicas, dijo que eso obedecía a una práctica cultural. Son francamente la decadencia del régimen y de la moral, nuevamente el ministro soltando una barbaridad. Ojo que él fue quien dijo que las niñas violadas por maestros en Condorcanqui eran prácticas culturales. ¿Qué tan perdido puede estar el ministro?, comentó. Declaraciones del ministro de Educación que son francamente, ¿cómo les podría decir?, la decadencia del régimen y la decadencia de la moral, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Y de otro lado, la promulgación de leyes que son catastróficas en la lucha contra el crimen. Nuevamente, un ministro, y este en particular, el ministro de Educación, soltando una pachotada, pero una barbaridad. Ojo, este ministro de Educación fue el que dijo que las niñas violadas por sus maestros en Condorcanqui, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Obedecían a prácticas culturales. Bueno, la noticia, por favor, que ayer estuvo en todas partes. Morgan Quero insulta a fallecidos de las protestas contra Dina Boluarte. Los derechos humanos son para personas, no para las ratas. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo, aunque luego veremos cómo lo quería maquillar. ¿Y a quién se lo dijo? A una reportera de la República en Piura, Almendra Ruesta. Le saca esta declaración. Muy bien, la reportera está sola, no hay 30 reporteros saltando sobre el ministro. La pregunta, ustedes la han escuchado con toda claridad y buena dicción. Ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. El gobierno no se ha pronunciado sobre los 50 muertos. ¿Qué confusión puede haber ahí? ¿Qué tan perdido puede estar el ministro que no entiende lo que se le pregunta? Cuando se le llama rata a otro ser humano, se le cosifica. Y cuando una persona deja de ser persona y se convierte en cosa, es un animal, es disponible, ¿no es cierto?, por el Estado o por quien da el discurso de cosificación. Las mujeres conocemos de esto mucho, muchísimo, porque una forma de violencia contra las mujeres en el Perú siempre ha sido la cosificación. Lo que ha dicho el ministro es bien claro y marca un nuevo nivel hacia abajo en la decadencia de este gobierno. Es lo que este gobierno cree. Cree que esos chiquillos menores de edad, escolares, que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en diciembre, enero y febrero del año 2023 son ratas. Sus familiares, ratas. Son cosas, su vida no vale nada. El ministro se dio cuenta de la bestialidad que había dicho, o alguien se lo hizo notar, en Piura, y trataron de buscar a la reportera, vamos a hablar de eso en un instante. Pero publicó un hilo de tweets para decir que no estaba hablando
de los fallecidos en las protestas, sino estaba hablando de los violadores de bebés. ¿Ustedes pueden creer una excusa más tonta? Vamos a ver, por favor, el hilo de tweets. En el contexto de mi participación en la sexta sede en Piura, declaré sobre el debate en torno a la pena de muerte en contra de los violadores. Una reportera me consultó sobre los derechos humanos y supuse que se refería al tema de la pena de muerte. No, señor Quero. Le preguntó los 50 muertos en las protestas. Bien claro. No había otros reporteros detrás de ella preguntándole sobre la pena de muerte. Ella estaba sola. Sola. Y le dice, ayer fue el Día de los Derechos Humanos. El gobierno no se ha pronunciado sobre los 50 muertos. ¿Cuál pena de muerte para violadores? Lamento profundamente la confusión general. ¿Cuál confusión? El confundido es usted, todo el resto lo tenemos clarísimo. Mi respuesta estuvo dirigida exclusivamente en condenar a quienes cometen crímenes atroces contra nuestros niños y niñas. Reafirmo mi compromiso con los derechos humanos pilares de nuestra sociedad, pero con igual firmeza condeno los crímenes de agresión sexual y violencia contra menores. Un momentito. Aún en el supuesto absolutamente negado de que se hubiera referido a violadores de bebés, de niños y de niñas, aún así está mal lo que dijo. Y usted lo sabe. Porque un pervertido, un ser repudiado por la sociedad, un monstruo, sigue siendo persona. Porque si no fuera persona, no lo llevaríamos a juicio. Ni siquiera para aplicarle una pena de muerte. ¿Por qué? Porque las personas no pierden su dignidad humana. Y eso está en el artículo 1 de la Constitución. Si usted tiene tanta fe en los derechos humanos y cree tanto en los derechos humanos, lea la Constitución, el primer artículo. Los seres humanos no pueden ser llamados ratas. No pueden ser llamados ratas. Menos por un ministro de Educación. Usted es un ejemplo para los niños. Usted educa. ¿Esa es manera de hablar? Esa no es manera de hablar de un ministro de Educación. Por más de que se trate de un pervertido, como usted supuestamente dice que ha dicho. Y todos hemos escuchado que no ha dicho. Por supuesto no le va a pasar nada. No. Nada. Morgan Quero sabe demasiado. De muchas cosas. Sabe tanto que ayer el señor ex primer ministro publicó un tuit que luego borró y luego nos contó que le habían hackeado la cuenta. La historia es bien graciosa. Pero alguien capturó el tuit. Veamos, por favor, ¿qué dice ahí? Su jefa Keiko Fujimori le bajará el dedo respecto de Morgan Quero. Y luego Otárola que dijo, por favor, debo informar que mi cuenta ex fue hackeada hoy por la tarde. Ya la recuperé. Tengo la certeza absoluta de dónde viene esta agresión y no me amedrentan. Por si acaso, Morgan Quero está denunciado en la fiscalía. O sea, hay un proceso judicial por extorsión en agravio de Alberto Otárola. Y sigue siendo ministro, ¿eh? No pasa nada. ¿Ustedes creen que les va a preocupar la reacción de ustedes o la mía? En absoluto. Gracias por ver Televidente Peruano. No te olvides de dejarnos manito arriba y suscribirte. Eso nos ayuda bastante. Hasta un próximo video.